Buenas tardes. Agradezco la invitación que se me realiza por parte de la Sociedad de Pediatría del ISSSTE para platicar el día de hoy en el contexto del tercer Congreso de Pediatría del ISSSTE y la octava reunión académica de la Sociedad de Pediatría del ISSSTE sobre un tema que para mí es muy apasionante: daño neurológico en la encefalopatía hipóxico isquémica. Soy el doctor Alejandro Ayaviri Monroy, soy neurólogo pediatra y el día de hoy trabajo como médico adscrito al servicio de neonatología en el Hospital Mónica Pretelini Sáenz, un hospital materno perinatal de la ciudad de Toluca, donde tengo el privilegio de hacerme cargo de diferentes programas de patologías neurológicas neonatales, dentro de ellas el programa de hipotermia terapéutica para recién nacidos de término con encefalopatía hipóxico isquémica. Sin más, comencemos. En las diferentes especialidades médicas, y la neonatología no es una excepción, hay muchas veces hitos que marcan un punto de quiebre donde se cambia el pensar y se cambia también el actuar médico en esta especialidad. Voy a poner algunos ejemplos. A inicios del siglo XX, el doctor Martin Cooney es esta persona que ven ustedes en pantalla. Es una de las primeras personas que trata de crear dispositivos específicos para poder cuidar a los recién nacidos que tenían alguna patología de cualquier índole fuera del vientre de su madre. Y entonces ya existían algunas incubadoras que se utilizaban en granjas y para animales, y él trata de llevar esto a la práctica médica, pero no había fondos para hacerlo. Entonces él tenía o ponía este tipo de edificios que se llamaban como las ferias de incubadoras o ferias de recién nacidos. La gente podía pagar una entrada, pasar por este pasillo y ver a los recién nacidos en sus diferentes incubadoras. Luego también tenemos el ejemplo de la doctora Virginia Apgar. La doctora Virginia Apgar es la persona que por primera vez en la vida y hasta el día de hoy estandarizó el lenguaje que tenemos para hablar de un recién nacido y su capacidad de hacer una transición entre el periodo uterino y el periodo extrauterino. Hay una frase muy bonita que dice: cualquier recién nacido que llega al mundo, primero lo ve la doctora Virginia Apgar, ¿sí? Este, Ahora bien, también es importante hablar de otro hito de la neonatología. Muchas veces los recién nacidos, cuando eran prematuros, no llegaban a sobrevivir. Muchos de ellos no tenían mayores posibilidades de sobrevivir. Todo esto cambia en la década de 1960, cuando el hijo del entonces presidente John Fitzgerald Kennedy, Patrick Bouvier Kennedy, fallece tras nacer prematuramente. Esto hace que haya muchísima como influencia mediática para dar a conocer el tema de la prematurez. Y entonces surgen dos personas muy importantes en el mundo de la neonatología: la doctora Avery, la doctora Mary Avery, quienes algunos de los presentes quizás conocen el libro de Avery, Diseases of the Newborn, que es una persona que descubre este componente en los pulmones de los recién nacidos prematuros, que descubre que hay una falta de maduración de este componente que eventualmente se llama surfactante, y es el doctor Tetsuro Fujiwara quien finalmente pueda sintetizar esto y volverlo un medicamento que hoy en día es de uso común, y a partir de entonces pues la supervivencia de los prematuros es cada vez mayor. El siguiente ejemplo que tenemos de esto es referido justamente al tema que nos atañe: los recién nacidos que nacían con esta condición denominada asfixia y que inevitablemente terminaban con alguna secuela neurológica, como pueden ver ustedes aquí en las fotografías, una causa muy importante de parálisis cerebral infantil, de discapacidad intelectual, de secuelas como epilepsia, y que entonces pues se vuelve de gran importancia para, para el, para el sentir de un gran grupo de pacientes, porque son pacientes que son crónicos, pacientes que van a tener necesidades médicas especiales durante toda su vida prácticamente. Y esto comienza a cambiar, si bien no está
no tiene un punto de corte tan claro como pasa con la prematurez, pero esto cambia después del advenimiento de la hipotermia terapéutica. La hipotermia terapéutica es el tratamiento donde se enfría el cuerpo o la cabeza del recién nacido a una temperatura entre 1 y 2 grados menor a la temperatura normal, y donde nosotros podemos proteger de esta manera el sistema nervioso para evitarle el desarrollo de secuelas. Es importante, antes de hablar de cualquier otra cosa, definir claramente algunos conceptos básicos. El primer concepto del cual tenemos que hablar es el concepto de asfixia perinatal. Asfixia, del griego sin pulso, se refiere a una falla en el flujo sanguíneo o en el intercambio de gases hacia o desde el feto en el periodo inmediatamente previo, durante o después del nacimiento. Esto conlleva pues implícito un compromiso en el intercambio gaseoso placentario o pulmonar del recién nacido, que se va a traducir bioquímicamente en una disminución importante de la cantidad de oxígeno con un aumento de la cantidad de CO2. Esto, por supuesto, va a activar un proceso de glicólisis anaeróbica y acidosis láctica, lo cual va a derivar en la mayoría de los casos en la presencia de acidosis metabólica. La incidencia de asfixia perinatal se estima en países en vías de desarrollo de 1 a 6 por 1000 recién nacidos de término, y en países, pero eso es en países desarrollados, y en países en vías de desarrollo es mucho más alta. Se considera la tercera causa más común de muerte neonatal, precedida únicamente por la sepsis y la prematurez. Cuando un paciente presenta una lesión o un evento asfíctico, pues un evento de asfixia, se pueden lesionar cualquier sistema orgánico. Así, por ejemplo, existe la miocardiopatía hipóxico-isquémica, la enteropatía hipóxico-isquémica y la encefalopatía hipóxico-isquémica, la cual es la condición más estudiada, ya que conlleva las secuelas más importantes. Y es por esto que hoy nos dedicaremos a platicar sobre ella. La definición más operativa de asfixia perinatal ha cambiado mucho a lo largo de diferentes consensos. Actualmente lo que se consensa de manera más recomendada es la presencia de un APGAR, una calificación de APGAR menor o igual a 5 en los primeros 5 o 10 minutos de vida, dependiendo de dónde lo leamos. La presencia de acidosis metabólica en una muestra de sangre de cordón umbilical o una muestra arterial tomada en la primera hora de vida, donde tenga un pH inferior a 7 y un déficit de base mayor a 12, aunque enseguida platicaremos de esto. La presencia de datos clínicos de encefalopatía moderado severa y además la presencia de un evento centinela. Respecto al evento centinela, es importante conocer que dentro de lo posible, en la mayoría de los casos debería identificarse un evento centinela. Existen casos muy particulares donde no puede evidenciarse alguno, y son casos que habrá que tomar muy con cuidado para tomar decisiones respecto a ese paciente, porque ahora que hablemos de los conceptos de encefalopatía neonatal, veremos que no todas las encefalopatías son hipóxico-isquémicas. Y entonces es importante tomar en cuenta algunos factores que se consideran factores de riesgo para asfixia perinatal, como son, por ejemplo, algunos factores preconcepcionales, cuando hablamos de edades maternas muy avanzadas o muy jóvenes, la presencia de factores sociales, porque se sabe que la asfixia perinatal es más frecuente en estratos socioeconómicos más bajos, si hay historia familiar de crisis epilépticas o enfermedades neurológicas, pacientes que tuvieron tratamiento de infertilidad o antecedente de muertes perinatales, también pueden orientarnos hacia la presencia de asfixia perinatal. Los más importantes, los factores anteparto e intraparto, son los que tenemos muchas veces más identificados. Dentro de los factores intraparto, los que nos interesan mucho son los trastornos de la frecuencia cardíaca fetal durante el trabajo de parto, ya sean aceleraciones, desaceleraciones,
presencia de coriamnionitis en la madre o de fiebre, la presencia de meconio espeso, la presencia de necesidad de utilizar forceps o vacuum para el parto, la cesárea de urgencia, por supuesto cualquier cosa que comprometa o la placenta o el cordón, como un abrupto placentario, un prolapso de cordón, una ruptura uterina, una exsanguinación fetal, serán eventos centinelas para tomar en cuenta en estos pacientes. En esta diapositiva podemos ver un poquito lo que es la relación entre la acidemia fetal y la encefalopatía neonatal. Les decía cuando hablábamos del concepto de asfixia perinatal que se hablaba de un pH menor a 7 y de un déficit de base mayor a 12, ¿ok? Aquí lo que te está diciendo es que en general cuando tienes la posibilidad en el vamos al cuadro abajo, la disfunción clínica, hablando específicamente de encefalopatía isquémica, la posibilidad de tenerla cuando tienes un pH entre 6.6 es del 80%, a partir de 6.7 a 6.79 de 60, de 6.8 a 6.9 es de 6. Pero es de 33% y así va dando, ¿no? Entonces tienes una posibilidad siempre muy alta de presentar encefalopatía isquémica con un pH menor a 7. Ahora bien, ¿sí? Cuando vamos a hablar del déficit de base, el déficit de base se refiere a, o te habla muchas veces de una hipoxia más crónica, de una hipoxia que tuvo más horas para estarse gestando. Y entonces, cuando tú hablas de un déficit de base entre 12 y 16, la posibilidad de tener una encefalopatía hipóxico isquémica moderada o severa es únicamente del 9%, ¿sí? Mientras que si lo tienes mayor de 16, es superior, como pueden ver ustedes aquí, al 40%. Entonces, de hecho, en nuestro hospital, el criterio que nosotros utilizamos para diagnosticar asfixia prenatal es o un pH menor a 7 o un déficit de base mayor a 16, porque nosotros con un solo criterio bioquímico consideramos asfixia perinatal, por supuesto acompañado de su evento centinela, eso sí tiene que ser siempre claro. Y como tomamos un solo parámetro bioquímico, por eso decimos utilizar el 16. Muy bien. Definamos ahora el concepto de encefalopatía neonatal. Encefalopatía neonatal se refiere a esta condición heterogénea que resulta de un número de desórdenes que alteran la función del sistema nervioso central en los primeros días de vida. Es decir, la encefalopatía neonatal no conlleva el diagnóstico etiológico y existen múltiples etiologías que pueden hablarnos de encefalopatía neonatal. Por ejemplo, tenemos una encefalopatía neonatal hiperamonémica en ciertos errores innatos del metabolismo, una encefalopatía neonatal epiléptica en algunas encefalopatías epilépticas del recién nacido. Hay una encefalopatía neonatal hiperbilirrubinémica en algunos pacientes. Y por supuesto hay una encefalopatía neonatal causada por asfixia perinatal, la cual se llama encefalopatía isquémica. Algunos pacientes que presentan encefalopatía neonatal la presentarán como una lesión o como una condición transitoria y otros serán indicativos de una disfunción cerebral permanente. La incidencia es más o menos de 1 a 6 por 1000 recién nacidos vivos y los signos clínicos son inespecíficos. En general se habla de una pobre alimentación, insuficiencia respiratoria, crisis epilépticas como algo de lo más específico, y a la exploración física suele haber alteración en el nivel de conciencia, en el tono, en los reflejos y una inestabilidad autonómica. Hablemos ahora del concepto de encefalopatía hipóxica. La encefalopatía hipóxica isquémica está definida por las dos palabras, hipoxemia e isquemia. Hipoxemia se refiere a una deficiencia de oxígeno en la circulación y a nivel celular, e isquemia a una perfusión insuficiente, específicamente flujo sanguíneo cerebral en este caso. Es la causa más común de encefalopatía neonatal. Entre 50 a 80% de todas las encefalopatías neonatales van a ser causadas por encefalopatía isquémica y se define como la encefalopatía presuntamente ocasionada por el resultado directo de un evento isquémico o de asfixia. Es muy importante hablar con términos correctos. ¿Por qué?
La encefalopatía hipóxico-isquémica, en contraste con otras patologías o con otras etiologías, perdón, que conllevan encefalopatía neonatal, es una condición potencialmente modificable. Tiene un tratamiento que puede evitar el desarrollo o la progresión de esta condición de la encefalopatía hipóxico-isquémica y entonces pues evitar la presencia de secuelas. Ahora bien, nada más aquí les repito, este es un estudio donde nos muestran en un único centro la incidencia de encefalopatía neonatal en términos generales, 2.5 a 3.5 por mil recién nacidos, y la encefalopatía hipóxico-isquémica, pues prácticamente la mitad de todos esos casos, ¿ok? Se sabe que 30% de casos de encefalopatía neonatal en países desarrollados y hasta 60% de los casos en países en vías de desarrollo como el nuestro tienen evidencia de hipoxia isquemia intraparto. Entonces, el usar los términos correctos sí importa porque puede conllevar situaciones en las cuales si tú no le pones al paciente el nombre de encefalopatía hipóxico-isquémica, pues no vas a buscar el tratamiento que ese paciente requiere y entonces puede surgir un problema a raíz de eso. La encefalopatía hipóxico-isquémica es, después de la prematurez, el problema neonatal más relevante respecto a años de vida ajustados por discapacidad y por lo tanto se hizo necesario el advenimiento de un tratamiento útil para esta condición. Es así que varios ensayos clínicos grandes, bien realizados, han demostrado que la hipotermia terapéutica, ya sea selectiva cefálica o sistémica, iniciada antes de las 6 horas de vida, es un tratamiento efectivo para la encefalopatía hipóxico-isquémica. Existe una revisión de Cochrane que habla justamente sobre este tema, sobre el enfriamiento para recién nacidos con encefalopatía hipóxico-isquémica. Concluye que hay evidencia de 11 ensayos clínicos randomizados con una N de 1.505 pacientes que demuestran que la hipotermia terapéutica es benéfica para los recién nacidos de término y los recién nacidos prematuros tardíos de más de 36 semanas de gestación con encefalopatía hipóxico-isquémica iniciada durante las primeras 6 horas de vida y que conlleva una reducción importante de la mortalidad y la discapacidad del neurodesarrollo en los pacientes que sobreviven. Hay dos modalidades básicas para poder ofrecer la hipotermia terapéutica. La hipotermia terapéutica selectiva o cefálica, con un dispositivo que se encarga de enfriar únicamente la cabeza del paciente, dejando libre el cuerpo, y una modalidad sistémica, donde con una manta se puede lograr el enfriamiento sistémico para mantener una temperatura de entre 34 y 35 grados a nivel rectal cuando se utiliza la cefálica y entre 33,5 y 34,5 cuando se utiliza la sistémica. No existe evidencia para demostrar superioridad de una con otra. Prácticamente en la parte operativa es un poco más sencilla de utilizar la sistémica, ya que al dejar libre la cabeza del paciente permite, por ejemplo, manipular los electrodos del electroencefalograma, realizar un ultrasonido transfontanelar si fuera necesario, cosa que no puede realizarse con el dispositivo selectivo. Sin embargo, se debe utilizar el equipo del que se disponga y el protocolo que se conozca. Es importante además recordar que o definir este concepto como básico, que es la hipotermia terapéutica, es el tratamiento estándar de la encefalopatía hipóxico-isquémica y debe ofrecerse siempre que sea posible y esté bien indicada. Voy a explicarles un poquito la fisiopatología de la encefalopatía hipóxico-isquémica. Posterior a ocurrir un evento de hipoxisquemia neonatal, ocurren diferentes secuencias de eventos patológicos que pueden culminar en daño cerebral. Los modelos animales han demostrado que hay unas fases de falla energética primaria y secundaria basadas en características del estado energético cerebral. Así, por ejemplo, en la fase primaria, lo que ocurre es que hay una reducción importante en el flujo sanguíneo cerebral, en el oxígeno, en los sustratos y en componentes fosforilados de alta energía, como ATP y fosfocreatina, y se acompaña de una acidosis tisular pues muy prominente.
Esta fase es un prerequisito esencial para todos los eventos patológicos subyacentes. Se asocia además con una compleja serie de desarreglos intracelulares que pueden incluir alteraciones en la membrana iónica, osmorregulación defectuosa, bloqueo en la recaptación de aminoácidos excitatores, inhibición en la síntesis de proteínas. Y la sobreestimulación de receptores de neurotransmisores asociado con esta pérdida de la homeostasis iónica va a mediar una elevación intracelular de calcio y una disregulación osmótica. Ese aumento de calcio intracelular va a desencadenar muchas vías destructivas por activación de proteasas, de lipasas, de endonucleasas, produciendo una primera muerte neuronal necrótica. Y esta es la que puede producir muchísimo daño inicialmente. Esta se va a tratar, vamos a ponerla así, con una reanimación adecuada. Si la lesión cerebral podría ser lo suficientemente severa en ese momento, incluso podría quedar ya un daño cerebral. Podría darse también que sea una resolución de la hipoxisquemia, una normalización del metabolismo cerebral, un restauramiento de la reserva energética. Pero, y esto es muy importante, puede pasar que esta lesión progrese en el transcurso de horas o días y se desencadene una falla secundaria, una falla energética secundaria, donde igual vuelve a haber una disminución de los componentes energéticos, pero ya sin acidosis cerebral, y en este proceso se activan mecanismos neurotóxicos secundarios y la muerte neuronal ocurre por apoptosis. Entonces tienes dos puntos de riesgo. El primero, que es la falla energética primaria, como consecuencia directa del evento de asfixia, cuyo único tratamiento pues, es una reanimación neonatal adecuada, y una falla secundaria energética, cuyo tratamiento es evitarla, es dar un tratamiento antes de que ocurra. Me explico mejor. Este gráfico está simplificado. Tienes el evento de hipoxisquemia, tienes la falla energética primaria que puede tener tres caminos. Ser tan importante que deje una lesión desde el inicio, resolverse y no dejar lesión, o resolverse y entrar en esta fase latente y prepararse para una falla energética secundaria que va a dejar lesión. Entonces, esa fase latente es la que a nosotros nos interesa, es la que se llama la ventana terapéutica, que más o menos pues, se ha determinado en estudios experimentales que dura aproximadamente 6 horas, poco más, poco menos, y por eso es que todas las terapias que se quieran hacer para estos pacientes deben administrarse en las primeras horas de vida. Ese es otro estudio muy bonito que les quiero mostrar, donde es un modelo animal. Lo que se ve aquí es, especialmente en el gráfico del medio, ¿sí? Lo que les quiero mostrar es cómo el daño, bueno, este es un score histopatológico que está mostrando el daño, mientras más alto, pues más daño en diferentes áreas. Aquí habla de la corteza, del estriado y de una parte del hipocampo. Vean ustedes cómo en las primeras horas de vida, ¿sí? Hay como que una lesión que va como disminuyendo, pero a partir de la hora 12, la lesión de estas áreas se crece en forma exponencial, ¿ok? Y casualmente la clínica de estos pacientes va a ir disminuyendo, pero aunque la clínica vaya disminuyendo, el daño neuronal que ocurre sigue presente, ¿vale? La segunda y última parte de esta ponencia va a ir dirigida entonces al punto que muchas veces es el más importante. O sea, después de que nosotros diagnosticamos al paciente, le ofrecemos el tratamiento con la hipotermia terapéutica y llega el momento de hablar con la familia. ¿Cuál es el pronóstico de mi bebé? ¿Qué viene después? ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poquito. Respecto a los indicadores pronósticos, se intentaron varios para poder determinar mejor el pronóstico neurológico. En la reanimación neonatal hay varios factores numéricos, que nos gustan los factores numéricos porque pues muchas veces son fáciles de estudiar, como la frecuencia cardíaca, el Apgar,
la necesidad y la duración de la reanimación neonatal, la severidad de la acidemia, es decir, que si el pH está menor a 7 o menor a 6,8 o menor a 6,6. Sin embargo, todos estos factores por sí solos tienen una baja sensibilidad y un valor predictivo positivo. Es decir, no son buenos indicadores de pronóstico neurológico. El paciente que tuvo un pH de 6,8 no necesariamente va a tener un peor pronóstico neurológico que el paciente que tuvo un pH de 7. Y el paciente que tuvo una frecuencia cardíaca fetal de 110 no va a tener un pronóstico necesariamente muy diferente del que la tuvo de 80. Ahora, sí se han utilizado como criterios de ingreso para hipotermia terapéutica, como ya lo vimos. Otro tema que hay que tener en cuenta, que pues, por motivos de tiempo no vamos a poder abordar, son las escalas de evaluación clínica. Las escalas de evaluación clínica de encefalopatía isquémica en general te hablan de anormalidades en lo que es la postura, el tono, el nivel de conciencia, los reflejos primarios, los reflejos de estiramiento muscular, las crisis epilépticas, ¿sí? Hay una frase en inglés que dice, if the baby seizes, she freezes. Es decir, si el bebé tiene crisis, se enfría, sí o sí, porque eso es un dato en el contexto de un evento centinela de encefalopatía isquémica a demostrar lo contrario. Ya hay diversos sistemas de severidad, el sistema de Sarnat que todos conocemos, Sarnat modificado, que es el que se utiliza más actualmente, Garcia-Alix, el original, y el que se está realizando actualmente, que quizás es una de las escalas que vamos a escuchar más adelante, porque es una escala que tiene la ventaja de ser numérica, la escala de Thompson. Sin embargo, hay poca exactitud de medición de parámetros clínicos, hay la presencia de estos signos intermedios que no encajan bien en las definiciones, pero vamos a ver un poquito más de eso. En esta diapositiva podemos ver algunos estudios pre-hipotermia terapéutica, donde lo que se veía es que los pacientes que no eran sometidos a hipotermia terapéutica, ¿sí? Tenían como que una severidad mucho mayor de la hipotermia alrededor de las 24 horas de vida, y después iban mejorando paulatinamente, ¿sí? Sin embargo, esto se ha alterado con la hipotermia terapéutica. Los pacientes comienzan a mejorar mucho antes, ¿sí? Antes de las 24 horas de vida, comienza a notarse una mejoría clara. Lo podemos ver mejor en la siguiente gráfica. Esta es una gráfica del estudio TOBI, donde lo que tiene es un score de encefalopatía, ¿sí? Y aquí tienen tres grupos. Tienen un grupo de pacientes con encefalopatía isquémica a los cuales que tuvieron alteraciones a largo plazo, y pueden ver ustedes cómo el score de encefalopatía fue aumentando a lo largo de los días y hasta el día 4 más o menos comienza a disminuir un poquito. Mientras que los pacientes que habían tenido una evolución favorable en el grupo Thompson, estos son los que no tenían hipotermia terapéutica, tenían una evolución hacia el empeoramiento del score de encefalopatía, y a partir del tercer día comenzaron a estabilizarse y a ir bajando el score. Por otro lado, los niños con hipotermia terapéutica, que empezaban casi a la par que los niños del grupo anormal de Thompson, desde el primer día comenzaban a tener esta disminución en el score de encefalopatía. Entonces, una mejoría clínica en el score de encefalopatía es definitivamente un factor de pronóstico adecuado para estos pacientes, mientras que una persistencia de una anormalidad clínica más allá de 4 días de vida debe hacernos pensar en la posibilidad de secuelas inminentes. Esto también se demostró en el estudio de CULCAP, donde demostraron que la presencia de encefalopatía severa persistente más allá de las 72 horas de vida se asocia con muerte o discapacidad severa en un 89% en el grupo de hipotermia terapéutica y en un 100% en el grupo sin hipotermia terapéutica. Junto con el advenimiento de la hipotermia terapéutica, también surgió una herramienta de uso hoy en día rutinario en las UCINES, que es el electroencefalograma amplitud integrada, un monitor cerebral que mediante el uso de 5 cables conectados, 2 en el lado izquierdo, 2 en el lado derecho y una tierra,
permite darnos una idea de cómo está la actividad cerebral del recién nacido en tiempo real, existiendo diferentes patrones. Escapa un poquito al tema de hoy, pero se sabe que en asfixia el electroencefalograma de amplitud integrada tiene una sensibilidad muy alta, de hasta 90%, es decir, descubre daño cerebral en un 90% de los casos, y tiene una especificidad del 80%, es decir, excluye daño cerebral en un 80% de los casos. Hay, por supuesto, algunos falsos positivos en estos pacientes que tienen lesiones de ganglios basales, que son muy profundas como para que las vea el electroencefalograma, o que son lesiones muy pequeñas. El electroencefalograma de amplitud integral es un predictor excelente del desenlace neurológico después de la encefalopatía hipoxia-isquémica, ya que algunos cambios en el electroencefalograma durante los primeros días después de la asfixia pueden, en cuanto a su duración, correlacionarse con la evolución neurológica en estos pacientes. De hecho, este es un estudio muy bonito en el cual determinaron tres cosas que son importantes del electroencefalograma de amplitud integrada, las cuales son el tiempo que tarda el paciente en llegar a un patrón discontinuo, poniendo un punto de corte de 15.5 horas, el tiempo que tarda en llegar a un ciclo sueño-vigilia, poniendo un punto de corte en 45 horas, y el tiempo que tarda en alcanzar un patrón normal, poniendo un punto de corte en las 78 horas. ¿Qué significa esto? Que si un paciente desarrolla un patrón discontinuo antes de las 15 horas, desarrolla ciclo sueño-vigilia antes de las 45 horas y desarrolla un patrón normal antes de las 78 horas, es decir, tiene 0 factores de latencia, la posibilidad de tener una resonancia magnética normal es superior al 95%. Mientras que si se van agregando algún factor de latencia, y vamos a poner el paciente que no desarrolló patrón discontinuo antes de las 15, no desarrolló ciclos vigilia antes de las 45 y no desarrolló un patrón normal, va a tener una posibilidad de una lesión cerebral en resonancia de más o menos un 30%. Es bastante alto. Por motivo de tiempo no vamos a hablar ya de estudios de neuroimagen, vamos a dejar esto para una eh, próxima ocasión. Es importante saber que hoy en día sí se ha logrado obtener una importante información pronóstica para estimar la posibilidad de supervivencia o de discapacidad a largo plazo. Y la información a la familia es uno de los aspectos más difíciles de abordar en el cuidado de estos pacientes. Es importante establecer el pronóstico en diferentes marcos temporales, ¿sí? De acuerdo a las herramientas con que se cuente en ese momento y con la intención de poder adecuar el esfuerzo de los cuidados o iniciar en dado caso los cuidados paliativos de los pacientes que sean más graves. Ya en forma de conclusiones, nada más comentar que la encefalopatía hipoxia-isquémica es de las encefalopatías neonatales más frecuentes y potencialmente modificables. La mejor manera de tratar la encefalopatía hipoxia-isquémica es la prevención de la asfixia perinatal mediante un manejo adecuado de factores de riesgo. La ventana terapéutica ideal para iniciar la hipotermia terapéutica debe ser antes de las 6 horas de vida, aunque en algunos casos, como en ciertas encefalopatías moderadas, podría utilizarse una ventana de hasta 12 horas. Que el electroencefalograma de amplitud integrada es una herramienta útil para definir el criterio de ingreso hipotermia y para la neuromonitorización durante la misma. Que el estudio de imagen, que ya no mencionamos, pero que es el método de imagen de elección para el paciente con encefalopatía hipoxia para definir si tiene o no lesiones cerebrales residuales, es la resonancia magnética. Y que la hipotermia terapéutica es un tratamiento efectivo y seguro para el manejo de la encefalopatía hipoxia-isquémica y que debe ofrecerse siempre que ésta esté indicada. Con esto termino. Agradezco muchísimo la invitación que se me realiza y lamento mucho no poder haber estado con ustedes en forma presencial,
Lamentablemente el día de hoy la palabra positivo conlleva una sintaxis negativa. Y bueno, si es que hay oportunidad de responder preguntas, con gusto les dejo mis datos en pantalla para que me las hagan llegar. Que tengan ustedes una excelente tarde y sigan disfrutando del Congreso. Buenas tardes.